Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar gratuito de Centro e-Learning de UTN. Hoy vamos a ver 5 consejos para crear presentaciones interactivas. Este webinar está en el marco del curso de presentaciones digitales que tenemos en UTN, que lo dicto yo. Y bueno, vamos a ver algunos conceptos para poder crear presentaciones, no haciendo diferencia con ninguna herramienta, sino desde el concepto, desde la teoría. Me presento, mi nombre es Pía Copedé, soy de Mendoza, quizás me reconocen un poco la tonada. Bueno, soy técnica superior en diseño gráfico y publicitario. Actualmente estoy estudiando la licenciatura de Industrias Creativas. Trabajo como diseñadora gráfica, más que nada en todo lo que es diseño digital, UI, también un poco de packaging. Y actualmente soy profe del curso de presentaciones digitales y de ebook de diseño editorial digital. Algo muy importante para hablar de presentaciones interactivas es conocer qué es la interacción, entender qué es la interacción. En este caso me van a escuchar hablar mucho al ser un tiempo tan cortito, pero bueno, estas herramientas les van a servir no solo para webinars, cursos, sino para presentaciones de trabajo, dar clases, así que de todo un poco. ¿Qué es la interacción? La interacción, la definición es acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas. Esto quiere decir que dentro de esta definición hay como una conexión entre las personas. Es súper importante conectar para poder que haya esta interacción. Entonces lo podemos ver como influir en el otro. Entonces es como un ida y vuelta. ¿Para qué nos sirve una presentación interactiva? Número 1, para aumentar el compromiso de participación del público. Si yo estoy dando una clase y estoy solo hablando y hablando y hablando, generar interactividad va a hacer que las personas participen más en mi presentación y que no sea, una, tan aburrido, y dos, que lo que yo estoy presentando, los conocimientos o teoría o historia que estoy contando, le quede mucho más pregnada en la mente de nuestra audiencia. Bueno, otro es ayudan a las personas entiendan mejor la información. Esto es que yo no estoy escuchando 2 horas hablar a una persona, sino que es mucho más didáctico, mucho más divertido entender de forma interactiva. Entonces, no solo yo estoy sentada escuchando a alguien que habla, sino participo en algún debate, participo en algún juego. Entonces cambia la forma de que la persona me escucha. Y bueno, otro que también permite dosificar la información y organizarla en capas. Es mucho mejor largar información de a poquito, de a pequeñas dosis. Estamos como en un momento tecnológico en sociedad que tenemos como que consumimos mucho contenido visual y mucho contenido interactivo. Entonces, tenemos que aprovechar esto que nos da la tecnología para poder llevarlo a nuestras presentaciones. Bueno, nuestro curso, este webinar, son 5 consejos que doy para crear presentaciones interactivas. El primero es conocer la audiencia. ¿Por qué es tan importante conocer la audiencia? Porque tenemos que entender que no siempre le estamos hablando a la misma persona, no siempre a todos le hablamos con el mismo tono de voz. Y para conectar con mi audiencia, con mi público, ya sea, no sé, mis estudiantes o los oyentes en un congreso o los oyentes en un webinar, a todos les voy a hablar con un tono de voz diferente. Entonces, para que haya interacción, es importante conocerlo. ¿Para qué sirve esto? Como participa de forma activa el público, no importa que sean 4, 5, 15, 100 personas. Hay que asegurarnos de obtener la respuesta que deseamos. Entonces, primero y fundamental, tratar de conocer antes a la persona a la que yo le quiero hablar. Hacer una pequeña investigación, si yo sé que son mis alumnos, si son en una presentación en un congreso grande, analizarlo todo previamente. Esto genera mejor engagement. ¿Qué es el engagement? Es el compromiso que tiene la persona con una marca o en este caso, con nuestra presentación. Entonces, si esa persona está comprometida, esa persona va a interactuar. Acá yo les pongo un ejemplo muy claro de públicos distintos. No es lo mismo que si yo voy a dar una presentación en un congreso para médicos
no sé, kinesiólogos, que el lenguaje va a ser súper técnico, que si voy a dar clases, no sé, de matemática o de ciencias sociales en un colegio secundario. Entonces, como muy importante para poder elegir las palabras que usar, los recursos que voy a usar, porque no los recursos incluso visuales no son adecuados para todos los públicos. El segundo consejo es romper el hielo con la introducción. Es como la primera impresión. Yo en este caso, ¿qué hice? Me presenté, les conté, bueno, que soy diseñadora, que es la relación que yo tengo con este curso, que el webinar está relacionado con el curso de presentaciones digitales. Entonces esa fue mi manera de romper el hielo y presentarme a ustedes para no empezar directamente con el contenido. Entonces acá en este caso, cuando yo preparo una presentación, es súper importante prepararla con antelación. Entonces yo ya imaginarme qué voy a hablar, cómo voy a provocar al público. Algunas ideas para hacer presentaciones es, bueno, obviamente, según el tema que voy a tratar y según el público. Lanzar un dato estadístico o un evento histórico, como un detonante de lo que se va a desarrollar durante la presentación. También puede ser una pregunta, en vez de empezar a hablar directamente sobre alguna temática o algún concepto teórico, yo puedo lanzar una pregunta como para introducir el tema y ver, no sé, por ejemplo, qué opinan las personas de las presentaciones digitales o qué opinan mis estudiantes sobre la interacción. Entonces yo a partir de ahí, bueno, estas son sus opiniones, introduzco el tema. También lo que puedo hacer es explicar una anécdota personal, que eso sirve como más para humanizar, para conectar con la audiencia de una manera distinta. La otra que yo tengo acá es presentarse y dar contexto, que es como la que yo usé. Soy Pía, soy diseñadora gráfica y soy profesora del curso de presentaciones digitales, y por esa razón estamos dando este webinar. Entonces, dar un contexto sirve mucho para no arrancar de golpe. Acá yo voy a dar dos ejemplos. Este primero es bastante sencillo, que se puede usar si son profesores, maestros, pero lo ideal, si son grupos pequeños, podemos hacer algo para fomentar la actividad grupal. Obviamente depende de la audiencia, pero si son grupos pequeños sirve porque yo puedo hacer que interactúen entre ellos, interactúen conmigo. Entonces esta introducción a la temática de la presentación va a cambiar mucho porque va a ser mucho más amena. En este caso es una presentación de alguien que es profesora y bueno, van a presentar a los compañeros son ingresantes de primer año que se van a memorizar el nombre, entonces esta es una manera linda de poder empezar la presentación. Y acá pongo otro caso real, que es de una persona con la que yo trabajaba, que era cliente mío. En una de sus presentaciones, porque él es Top Voice de LinkedIn, entonces da como muchas presentaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, con los recursos humanos, con el uso de LinkedIn. Entonces su disparador para hablar sobre LinkedIn era una anécdota que él tenía cuando casi lo expulsan, entre comillas, de LinkedIn. ¿Qué es lo llamativo de esto? Que es algo que causa curiosidad, es como lanzar algo que la persona va a querer escuchar. Entonces, eso podemos sumar la anécdota personal o una historia relacionada. El consejo número 3 es plantear preguntas de debate. Entonces, en este caso estamos como buscando la devolución o la reflexión de nuestro público, para que no sea una presentación totalmente lineal, sino es un ida y vuelta. Esto que les decía, evitar a toda costa una exposición lineal, que sea yo solamente hablando y nadie, no sé, interactuando en el chat o levantando la mano para preguntar. Entonces, lo ideal es invitar a la reflexión o proponer defender puntos de vista. Y bueno, yo opino esto, ¿vos qué opinás? Y otra fórmula que funciona muchísimo es el qué pasaría si. Entonces yo plantear un escenario relacionado a lo que yo estoy exponiendo para invitar a la gente que participe. Lo otro que siempre hay que estar aclarando en todo momento es que estamos abiertos a solventar dudas. Preguntar si entendieron bien, si quedó alguna duda, si quieren preguntar algo.
Recordar siempre que no hay espacio para preguntas, que hay espacio para preguntas tontas. Las preguntas tontas no existen, entonces como fundamental animar a la gente que pregunte todo lo que se le ocurre. La regla número 5 o consejo número 5 es la regla de 10 minutos. Esta regla es ideal para cuando yo te voy a hablar muchísimo tiempo. En este caso el webinar es cortito, dura 30-40 minutos y quizás la regla no funciona tan bien. Pero si yo voy a dar una clase larga de 1 o 2 horas, es ideal para dividir en bloques. ¿Por qué yo tengo que dividir en bloques? Porque nuestra mente es como que va saltando en pensamiento. Entonces yo me distraigo con la mínima interrupción. Durante 10 minutos puedo concentrarme. Durante 10 minutos puedo tener mi atención totalmente en lo que una persona está hablando en el inicio de exposición, pero después uno empieza no solo capaz el expositor a divagar, sino que la persona se empieza a distraer. Entonces, dividir el tiempo en bloques, diseñar mi presentación en unidades o en diferentes bloques que puedan dividir la presentación en diferentes temáticas dentro de lo que estoy hablando, ¿no? Acá recurrimos a una metáfora que se llama el anzuelo. Es cuando yo lanzo una anécdota, lanzo un chiste o una pregunta de reflexión o un momento para debatir entre los compañeros, quizás también algo en un juego. Por eso se le llama anzuelo, es porque yo lanzo algo para tratar de captar a alguien. Cada anzuelo sirve para transitar entre tema y tema. Entonces yo empiezo hablando de este tema, lanzo un anzuelo para introducir a lo siguiente que voy a hablar. Lo ideal es que sea cada 10 minutos. Obviamente, según lo que tengamos preparado, lo podemos ir variando entre 8, 10, 15, pero es un ideal, un aproximado de lo que que nuestra mente presta atención. El consejo número 5, que es el último de los 5 consejos principales, es preparar encuestas o juegos o preguntas y respuestas, pero no solo hablado, sino interactuado, digamos. Esto depende de a quién yo le estoy hablando. Yo no le voy a presentar un juego, no sé, de selección de cartas en un congreso de médicos, como hablábamos recién, sino que voy a ver qué edad tiene la persona, cuál es el contexto que estoy hablando, si estoy en la escuela, si estoy en mi trabajo, si está mi jefe, si es un congreso, etc. Entonces depende mucho de a quién le estoy hablando, como hemos visto al principio. Lo indispensable para que los juegos funcionen es que la persona se sienta en un reto, que quiera prestar atención a lo que uno está hablando para poder participar del juego y tener esas ganas de responder. Podemos, no sé, si somos docentes, dar puntos extras a los que tengan mejores resultados en los juegos. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero para esto tenemos herramientas, no solo de hacerlo, como decíamos recién, de manera hablada, sino herramientas digitales para poder realizar. La primera es Menti. Menti es una aplicación online que tiene 2 partes. Tiene una parte gratuita y también tiene una parte pagada. ¿Para qué nos sirve Menti? Nos sirve ser para encuestas en vivo o para consultar, no sé, por ejemplo, hacer una pregunta y tener un box de respuesta. También podemos hacer como un multiple choice. También esta nube de palabras, como la que ven acá en la imagen. No sé, yo preguntar qué son las presentaciones digitales. Entonces las personas van a ingresar varias palabras que creen que son las presentaciones digitales y a base de las respuestas que recibe la aplicación va creando este mapa de esta nube de palabras. Las palabras que van saliendo más grandes son las que más repiten en la aplicación. Entonces esta es una buena manera para introducir a temas relacionados con conceptos, en vez de tirar directamente de hablar sobre el concepto, preguntar a quienes yo estoy hablando cuál creen que es el concepto, cuál es la definición con sus propias palabras. Entonces una buena forma para poder hablar e introducir un tema de manera entretenida. La otra herramienta es Wordwall, es bastante similar. Esta es muy usada en educación por docentes y es similar a Menti, pero tiene algunos otros juegos. Todo relacionado con, no sé, por ejemplo, tiene cartas que yo puedo poner en cada carta que sea una pregunta con un número y la persona da vuelta y tiene la pregunta del examen, por ejemplo, hacemos un examen. Tenemos ruletas, tenemos
rompecabezas. Es una herramienta muy buena para educación, pero bueno, se puede usar en otros contextos y también es gratuita. Bueno, y estos son los 5 conceptos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero obviamente hay muchas más herramientas y yo no me iba a quedar solamente con los 5 conceptos que les traía, así que les traigo algunos bonus de consejos que podemos utilizar para hacer presentaciones interactivas. El bonus número 1 es utilizar contenido visual, relevante y atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a buscar imágenes, videos, etcétera, que resulten llamativos y que llamen a la curiosidad. No sé, por ejemplo, yo en mis presentaciones, cuando doy clases, uso mucho GIF divertido, mucho quizás humor gráfico o memes. Entonces, la persona que me va a estar escuchando le va a dar curiosidad qué es lo siguiente que voy a hacer, qué es lo siguiente que voy a poner. Entonces, es un buen recurso. Otro fundamental, que creo que seguramente lo han escuchado mucho, es evitar llenar la diapositiva de texto, de elementos. Siempre solamente un texto de apoyo, 1, 2 o 3 opciones, una imagen que me respalde, un video, pero nunca mucho texto o no sé, pegar la definición completa de algo. Porque 1, las personas les va a costar estar escuchando lo que uno está hablando y 2, leer tanta cantidad de texto. Entonces, solamente que sirva de apoyo de lo que yo estoy exponiendo. Con la siguiente. Bueno, y acá les pongo los ejemplos. Los memes es un recurso que está buenísimo, más que nada para educación. Si uno se pone a buscar hay mucho contenido, pero depende obviamente de la audiencia. Lo que decíamos al principio, no es lo mismo hablar para un congreso de médicos que para estudiantes de primaria o de secundaria. Entonces hay que ser cauteloso y saberlos usar. Después son los GIF, que los GIF los podemos insertar en cualquier programa que usamos para presentaciones. Podemos usar PowerPoint, Google Slides y otras herramientas de presentaciones, pero es un buen recurso porque en vez de estar usando una imagen fija, estamos usando una imagen en movimiento y eso le da un poco de interactividad. Y después están los videos. Con los videos es algo particular porque depende mucho de lo que yo quiera exponer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Añadir videos con contenido real de lo que estoy mostrando, con ejemplos o con un caso, con un estudio de casos relacionado con lo que yo estoy hablando. También puede ser un video inspiracional, puede ser una pieza audiovisual, no sé, si yo estoy hablando de cierto tema y hay un corto o un fragmento de una película, también le da un poco de interactividad porque estoy haciendo algo relacionado. Y también puedo buscar algún video que genere reflexión o debate posterior a lo que yo acabo de explicar. Entonces, el material de video es sumamente rico y lo que podemos hacer es, depende del caso, ir seleccionando videos. Los videos los podemos generar nosotros mismos, los podemos buscar en internet. Aplicarlos en las presentaciones es sumamente fácil porque incluso, no sé, por ejemplo, Google Slide, uno inserta videos directamente de YouTube. Con PowerPoint pasa lo mismo. Uno con el enlace ya lo puede insertar al video, no hace falta descargarlo. Pero bueno, es una herramienta que hay que aprovecharla muchísimo. El bonus número 2, porque seguimos con consejos extras que les he traído, es usar esquemas visuales como las infografías. Las infografías es un tipo de diseño que es bastante complejo de armar. Hay que saber comprimir la información. Pero los conceptos se comprenden mucho mejor a través de esquemas visuales. Pongo un ejemplo. La pirámide alimenticia, que todo el mundo la hemos estudiado. Es sumamente fácil de aprender y hasta el día de hoy uno se la acuerda porque es una infografía. Entonces, mientras más intuitiva sea la información que estamos planteando, más fácil va a ser para las personas entender lo que estoy hablando y seguir el hilo de la temática. Bueno, y acá yo les pongo unos ejemplos, no sé, gráficos, mapas. Los gráficos en todo lo que es presentaciones los podemos hacer relacionados con Excel o con plantillas de Google, pero hay herramientas digitales, no sé, por ejemplo Canva, que también tenemos herramientas para generar gráficos. Entonces es un recurso que tenemos que usar mucho porque
es mucho más sencillo mostrar este gráfico, no sé, con el porcentaje de hombres y mujeres de cierta población, que decirlo o ponerlo en números en una frase. Bonus número 3, porque hay muchísimas herramientas que podemos usar para presentaciones digitales, y les traigo las herramientas recomendadas. Yo me salgo un poco de lo que es Google Slide o PowerPoint, porque es lo que generalmente usamos todos. Canva me gusta muchísimo para presentaciones. Uno, porque tenemos plantillas. Igualmente hay que tener ojo con las plantillas porque nunca nos sirve usarlas tal cual. Entonces siempre hay que hiperpersonalizarlas, usarlas solo como base y nosotros poder crear desde ahí. Y bueno, tenemos herramientas, recursos en Canva que están buenísimos para generar interacción en nuestras presentaciones. Por ejemplo, tenemos GIF, que en Canva le dicen stickers, que vienen algunos incluidos. Tenemos transiciones, animaciones. Podemos, por ejemplo, nuestra presentación la podemos descargar en video, podemos crear infografías e insertarlas. Canva tiene muchísimos recursos y la versión gratuita es bastante buena. Hay versión Pro que tiene sus beneficios, pero bueno, para presentaciones, para generar infografías, la versión gratuita es buenísima. Y otro dato muy interesante sobre Canva es que tenemos el mando a distancia. Yo activando una opción en Canva, conectado con mi teléfono, yo puedo manejar a distancia mi presentación. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, exponiendo mi tesis, tengo el proyector y yo, en vez de estar acercándome a la computadora a pasar la diapositiva, lo puedo hacer desde el bolsillo, desde mi teléfono, nada más. Así que está buenísima esa opción y es súper fácil de hacerlo. Otra herramienta recomendada es Prezi, que quizás algunos lo conocen o lo han escuchado nombrar. Es para hacer mapas conceptuales animados. A primera vista, si han visto algún Prezi, van a ver que se ve como mucho contenido y uno en esa primera instancia piensa, ¿qué es esto? Pero es porque se arma el mapa conceptual como en grande y después la herramienta tiene estos efectos tipo acercamiento, zoom, y se acerca a cada diapositiva. Entonces genera unas animaciones que están muy buenas y es totalmente distinto a estar pasando las diapositivas comunes, así que le da como un toque especial, así que está muy bueno. Tiene, al igual que Canva, tiene su versión gratuita y su versión paga. Si no mal recuerdo, actualmente tenemos de forma gratuita 5 presentaciones gratis y después hay que pagar el plus. Generalmente estas herramientas no son muy caras, pero bueno, uno va seleccionando la herramienta que se adecua más a lo que puede ofrecer o a lo que tiene disponible. Yo creo que esta herramienta que les recomiendo, que se llama Geniali, o Geniali, como lo quieran decir, es la herramienta de presentaciones interactivas por excelencia. Tiene muchísimos recursos, mucho más amplios que Canva. Tenemos, no sé, por ejemplo, la principal son las presentaciones. Pero podemos hacer dossiers, que serían, no sé, presentaciones escritas de, no sé, si yo soy docente, presentar cuál es mi materia. Puedo hacer gamificación. La gamificación es la realización como de juegos educativos o juegos. Uno piensa en gamificación, no es videojuego a lo grande, sino generar conceptos de una manera divertida. Entonces sería una presentación que se puede cliquear. Entonces yo puedo, pongo un ejemplo, hacer la historia de San Martín y que las personas vayan haciendo clic sobre los años y les van apareciendo y van haciendo preguntas y respuestas. Así que es muy divertido, para los que son docentes les va a servir un montón. Podemos hacer, por ejemplo, imágenes interactivas también. Yo pongo, no sé, por ejemplo, una imagen del cuerpo humano y con puntitos que cuando la persona, el alumno, hace clic en el puntito, le va a aparecer la descripción de qué es. Puedo hacer infografías, las infografías también son interactivas, entonces las personas también van a poder hacer clic y ampliar la información. Puedo hacer presentaciones en video, puedo hacer demás diseños relacionados con guías y redes sociales, pero bueno, es una herramienta para explorar muchísimo y lo buenísimo que tiene esta herramienta es que es totalmente gratuita. Yo la uso un montón y es la que más recomiendo porque tiene mucho
muchas plantillas, muchos tutoriales para explicarte cómo generar la gamificación o las presentaciones interactivas. Puedes incrustar enlaces para llevarlo a alguna página en particular que yo quiero mostrar. Lo otro que también puedo hacer, que con Canva y Prezi también lo puedo hacer, es compartir el link de la presentación en vez de yo solamente descargarla y compartirla, sino compartir un enlace para que las personas puedan acceder a él. Así que estas herramientas son las que yo más recomiendo. Hay otras herramientas como Emaze, Adobe Express también funciona para hacer así diseños tipo Canva. Pero bueno, estas son yo creo que las mejores y las que ofrecen mejores beneficios de manera gratuita. Obviamente si uno paga una aplicación puede tener más beneficios, pero bueno, Genially es genial. Así que se los súper recomiendo para poder salir un poco de lo que es PowerPoint o Google Slide. Y en agradecimiento a todos los que me escucharon durante estos 30 minutos hablando, les hemos traído un cupón de 40% para el curso de presentaciones digitales. Como les decía al principio, este webinar gratuito, que también va a quedar grabado y luego Centro eLearning lo va a subir a YouTube, está en el marco del curso de presentaciones digitales. El curso de presentaciones digitales, nosotros buscamos que el alumno, los estudiantes, aprendan a crear presentaciones digitales no sobre la herramienta, sino basándose en conceptos de diseño y de leyes de percepción. Lo que sería conceptos puramente de diseño gráfico. Entonces, todos estos conceptos, toda esta teoría me van a servir para cualquier herramienta que yo quiera utilizar. El código de descuento es aplicable al precio del curso. Si no lo pueden anotar, también va a haber una comunicación después para quienes estén interesados en el curso. Y bueno, eso ha sido todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Siempre estamos dispuestos a solventar o resolver alguna consulta. Pero bueno, eso sería todo y les agradezco muchísimo. La presentación va a quedar en YouTube para que la puedan rever. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.